Estás escuchando Diario en Movimiento, un breve podcast semanal sobre la actualidad del mundo tecnológico. Un espacio para hablar de cultura digital, redes sociales y streaming, donde también hay hueco para recordar tiempos pasados. Acompáñame en este viaje sonoro diario. Buenos días y feliz martes. Bueno, estamos a martes 10 de septiembre de 2024. Este es el episodio 507, el séptimo de esta temporada, pero el 507 de toda la saga de Diario en Movimiento. Y hoy os quería hablar de una saga que tenéis que ver, que es la saga de El Padrino. Es una saga de 3 películas, quizás de las más icónicas de la historia del cine, con un montón de particularidades. La primera de ellas es que es la única saga de la historia del cine cuyas 2 películas principales, El Padrino y El Padrino 2, tienen el Oscar a la mejor película. Esto no ha pasado nunca y veo muy difícil que vuelva a pasar. En el año 1972, me parece que fue cuando se estrenó El Padrino, fue una película que ya tenía un aura bastante buena porque el guión era de Mario Puzo y el reparto era muy bueno, el director era muy bueno, la historia era muy buena y tenía todos los ingredientes para convertirse en una gran película. Así fue. Se convirtió prácticamente, no voy a decir en un clásico desde que se estrenó, pero sí que se convirtió en una película de referencia de hasta dónde podía llegar el cine para contar buenas historias a un ritmo completamente distinto al actual. Una película como El Padrino hoy en día no se podría filmar y seguramente sería un fracaso en taquilla porque está rodada a un tiempo mucho más lento del que estamos acostumbrados a ver en las películas de hoy en día, porque los planos son distintos, las tomas son diferentes y es un tipo de cine que no es mayoritario. En aquella época, en los años 70, pues el cine era muy distinto, las historias se contaban diferente e incluso la historia estaba ambientada en décadas anteriores, es decir, no estaba ambientada en 1972. Sí que es cierto que iba haciendo flashbacks, retrocediendo en el pasado y en el presente, pero la historia de la familia Corleone se venía contando desde mucho antes, ¿no? Desde principios del siglo XX. La historia del Padrino es muy buena por muchos motivos, pero porque yo creo que lo que más me gusta de esta historia es que refleja algo real, no es ciencia ficción. Este tipo de familias, este tipo de cultura en torno a la familia se vivió en Estados Unidos, en toda la costa este de Estados Unidos, de una forma muy vívida, y de hecho la historia de Mario Puzo está inspirada en la realidad y hay muchos guiños a cosas de la realidad. Hay un personaje que es un cantante que está claramente inspirado en Frank Sinatra y en su relación con la mafia. Bueno, os podéis imaginar, ¿no? La mafia tenía muchos tentáculos y todo aquello que era italiano pues estaba en cierta medida relacionado con la mafia. Nada más lejos de la realidad, porque, como os podéis imaginar, hay millones de italianos, de italoamericanos viviendo en Estados Unidos durante generaciones y para nada todos los italoamericanos eran mafiosos, ni muchísimo menos. Pero sí que es cierto que había cierto aura en torno a los italianos y la mafia. Pues como os digo, El Padrino se estrenó en 1972 y fue un éxito hasta el punto de que se llevó el Oscar a la mejor película, pero 2 años después, esa continuación de El Padrino, la parte 2, ¿no? La segunda parte, de cuando las películas no necesitaban ningún sobrenombre, simplemente parte 2, llevó la historia del Padrino más lejos aún, ¿no? Aquí es Al Pacino el que toma el relevo de Marlon Brando, es el que toma las riendas de la historia, de la película, de la familia, y cuenta, con la ayuda también de Robert De Niro, haciendo el papel de Vito Corleone de joven, ¿no? Cuenta una historia compleja, una historia intensa que va creciendo, ¿no? Va aumentando la tensión y va aumentando la violencia a medida que pasan los minutos, hasta el punto de que de nuevo se llevó el Oscar a Mejor Película. Como digo, esto es un hito que nunca más se ha conseguido por parte de una trilogía, y luego hubo que esperar desde el año 74 hasta el año 1990, 16 años, para esa tercera parte del Padrino que, Francis Ford Coppola dijo que nunca iba a grabar, que nunca iba a rodar,
pero que al final, bueno, pues por diferentes motivos la consideran como un poco como el epílogo de toda la historia familiar, donde Al Pacino sigue siendo protagonista, pero ya aquí hay un Andy García que también toma un poco el relevo de ese relevo generacional, donde, como curiosidad, uno de los personajes, Mary Corleone, es Sofía Coppola, la hija de Francis Ford Coppola, que luego se convirtió a la postre en una gran directora y tiene películas muy conocidas. Y esta trilogía del Padrino es una de esas trilogías de cine que hay que ver sí o sí. Y no solo una vez, sino varias veces en la vida. Yo no sé si es la tercera o la cuarta vez que la veo. Tengo una edición de lujo en Blu-ray con las películas y un disco extra de material adicional, porque hay mucho que analizar en estas películas y hay una intrahistoria alrededor de todas estas películas que merece la pena ver con tranquilidad, hasta el punto de que la plataforma en streaming Sky Showtime tiene una miniserie llamada The Offer que hace un poco una recreación de cómo fue el complicadísimo rodaje de El Padrino, porque había muchas presiones por parte de la mafia y bueno, pues porque fue bastante accidentado en muchos sentidos. Con lo cual, bueno, ya os digo que existe todo un mundo alrededor de la saga del Padrino, incluso de las tres películas, porque la tercera fue muy denostada durante mucho tiempo y sin embargo al final, bueno, ha sido aceptada como una gran película. Evidentemente no está a la altura de las otras dos, pero sí es una gran película y es una muy buena conclusión a una saga, a una trilogía, ¿no?, que bueno, pues necesitaba de todo un arco temporal en torno a esos 20-30 años de contarlo entre los 70 y los 90. Creo que es unas películas que merece mucho la pena que veáis y que veáis con calma, es decir, que le dediquéis tiempo, que son películas muy largas, cercanas a las 3 horas cada película, con lo cual necesitáis o toda una tarde entera o empezar pronto antes de iros a la cama por la noche. No podéis empezar a ver una película de estas a las 11 de la noche o a las 10:30 de la noche porque se te pone en la madrugada. Esto es para verlo con calma, con tiempo y para decir: hoy le dedico la tarde-noche a ver una película del Padrino tranquilamente. Porque si la veis por partes, bueno, pues al final pierdes parte del giro argumental que va cogiendo la película a medida que va avanzando. Y es bueno verla del tirón. Esta es un poco la recomendación de esta semana, que me parece que era casi imprescindible. Hasta aquí la edición de hoy de Diario en Movimiento. Muchas gracias por haber descargado y escuchado este episodio. Recuerda que puedes suscribirte al podcast desde cualquier plataforma de podcasting y que desde la web de Tecnoa21 podrás leer todas las noticias tecnológicas del momento de forma gratuita y sin publicidad. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.